voy a mostrar acá mis conflictos de intereses propiamente en lo que se refiere y que no marco mayor problema en hacer una ciencia muy actualizada de la prevalencia de diabetes en el Perú y alrededor del 7% probablemente sea lo más cercano a la realidad, lo que supone una gran cantidad, varios miles, millones de pacientes diabéticos reconocidos o no reconocidos. Esa es la revisión sistemática más importante alcanzada hacia el 2019. Mi buen amigo, también destacado en opinión de nuestro amigo Torroca, me permitió compartir esta lámina para ustedes, un poco para desarrollar sobre una base de casi 600 diabéticos de debut, mostrar el perfil lipídico, o sea, una cosa ya real en nuestro terreno. Yo no digo que esto sea la epidemiología nacional, pero sí nos da un alcance de qué LDL manejan nuestros diabéticos, qué HDL manejan los diabéticos, igual que triglicéridos y colesterol, lo que da una idea de que estamos en un problema, porque tenemos una gran cantidad que tiene LDL por arriba de 100, triglicéridos por arriba de 150 y evidentemente HL bajo, como todos ustedes conocen. El desafío es importante y ahí el interés de hacer algunas precisiones en nuestra revisión. El segundo punto crucial que todos definitivamente dominan sobre lo que significa el mensaje es que ¿qué significa ser diabético? Digamos que esta es la lámina de referencia en donde el punto es crudo, duro y claro. Significa mortalidad. El diabético sencillamente tiene mayor mortalidad por toda causa, tanto así como un paciente que ha tenido un infarto o como un paciente que ha tenido un evento cerebrovascular sin haberlo tenido. Es un equivalente indiscutible de lo que puede significar eventos cerebrovasculares o eventos coronarios. Esa es la importancia. Y evidentemente si el diabético está combinado con evento coronario, con stroke o con dos circunstancias fatídicas, va a tener extremadamente mucho más mortalidad. Tomando como referencia un diabético en sus 60s y propiamente lo que ustedes pueden ver en el día a día en su consulta diaria. Por lo tanto, el mensaje es muy sencillo. Diabético significa un sujeto de mucho riesgo y está expuesto a la muerte inminente de no hacer algo por ello o reducir el riesgo. El tercer punto esencial, interesante y clave es lo que puede significar qué podemos hacer desde el punto de vista de prevención primaria y secundaria en este paciente. Este es un reporte interesantísimo, el Study Capture, que fue publicado hacia el año pasado, que es un estudio del mundo real en base a casi 10,000 pacientes en todo el mundo, incluyendo América Latina. Lo importante de la cuestión aquí era discernir si es que cuántos diabéticos de alto riesgo con enfermedad instalada podíamos darnos cara a cara en la consulta diaria. Observes el detalle, entre especialistas y no especialistas daban la misma idea, daban la misma información. Y la información fue gravísima. 1 de cada 3 pacientes diabéticos tiene enfermedad cardiovascular establecida. Esa es la realidad. Estamos hablando de casi 30 por arriba del 30%. 1 de cada 3 tiene enfermedad atherosclerótica establecida, dentro de las cuales, por lejos, el diagnóstico más importante es evento coronario. Hay que estar alerta sobre eso, porque ustedes, si no son endocrinólogos, pero hacen práctica clínica diaria, van a enfrentar diabéticos y cuidado que esos pacientes diabéticos son de muy alto riesgo, son de máximo riesgo, porque ya tienen una eventualidad cardiovascular instalada y lo que hay que hacer es descubrirla. Es un mensaje muy práctico y muy importante. 30%, no olviden, 1 de cada 3 de sus diabéticos tendrá este evento, indiscutiblemente hay que buscarlo. Fisiopatológicamente sabemos muy bien que esta cascada es muy compleja e inclusive está reportada desde los estadios prediabéticos, en donde hay hiperglicemias medias tímidas, pero ya hay una cascada inflamatoria, como revela la lámina, donde la placa comienza a crecer, el elemento inflamatorio comienza a activarse y una serie de mediadores, tipo cascada inflamatoria del COVID, exactamente igual, pero no tan aparatosa, sino mucho más insinuante, mucho más progresiva, pero igualmente conduce a un fenómeno acaso mortal y evidentemente de mucha morbilidad. Y el quinto punto esencial que todos conocen seguramente esta lámina que es muy clásica es qué podemos hacer. Obviamente si fracasamos en no haber podido prevenir diabetes, tenemos que enfrentarlos, los más de casi 2 millones de pacientes diabéticos que tenemos. En ese sentido, esta lámina es importantísima. Hay 4 estrategias que son de tremenda importancia. Hoy tendremos que referirnos a la estrategia lipídica, la que podemos hacer el mayor esfuerzo posible por hacer el menor manejo posible de la carga lipídica que definitivamente tiene nuestro paciente diabético en el día a día. Son las columnas, los pilares importantes de terapia preventiva. Ya les digo, llámese primaria o llámese secundaria. Lo ideal hubiera sido que no tuviéramos que enfrentar diabéticos. Eso se llama prevención primordial. Pero generalmente en el mundo real estamos enfrentando muchos diabéticos, como que hay más de 400 millones en el mundo. No olvidemos entonces estos pilares: terapia hipolipemiante, terapia antihipertensiva,
protección con antitrombóticos y ya se habló mucho de lo que puede significar el manejo de glicemias en general. Si uno hace digamos que no con la idea de que quién es mejor o cuál de las estrategias da más dividendos, en realidad estas tres estrategias, incluyendo lo que puede ser un manejo muy bueno de glicemias, están ustedes viendo acá de una reducción de milimoles, o sea, 40 miligramos de LDL, reducción efectiva. Aquí no hay cuentos, acá no hay efecto pleiotrópico, sencillamente es reducir cuantitativamente el LDL en nuestros pacientes diabéticos, ya significará reducción de eventos, incluyendo mortalidad. Entonces, la segunda parte que quiero desarrollar con ustedes es justamente este tema. LDL es digamos que el que tiene mayor información, no hay duda de eso, y evidentemente es el que tiene mayor historia, mayores beneficios, pero también hay que ser muy claros y muy francos en esta discusión académica, lo que significa fortalezas y debilidades. Y tenemos dos tópicos que tenemos que desarrollar muy rápidamente y muy esquemáticamente con ustedes. ¿Cuáles son las fortalezas? Sabemos que el LDL está involucrado en este pasaje de placa aterosclerótica muy típico del diabético. Sabemos que el diabético tiene una carga inflamatoria, una serie de mediadores, que ya lo dijo la doctora Valdivia propiamente, y lo que puede significar este crecimiento de la placa y ulteriormente su complicación. Bueno, ¿cuáles son las tres fortalezas que yo podría citar? No hay duda, primer punto importante, y no hay discusión alguna, que hay una correlación muy estrecha entre los niveles de LDL y la reducción de eventos. Llámese en prevención primaria y secundaria. ¿Cuál es el mensaje crucial de esto? A mayor LDL, más riesgo. Pero lo interesante es, si yo reduzco en forma adecuada ese nivel de LDL, si logro esa meta de LDL, no tengan ninguna duda que van a reducir en forma absoluta los eventos coronarios. No estoy hablando de reducción relativa, estoy hablando de reducción absoluta de eventos coronarios, tanto en prevención secundaria como en prevención primaria. Una curva muy interesante, muy clara y muy categórica en base a todos los estudios. Evidentemente no tenemos tiempo para poder hacer la discusión de cada ensayo clínico, pero créanme que esta lámina está muy actualizada de la información. Es una fortaleza indiscutible que no todos los otros perfiles lipídicos, no todas las otras lipoproteínas tienen esa información. El segundo punto capital es esta otra lámina, y esta lámina da un mensaje interesante. Si yo tengo un riesgo cardiovascular de 30%, mi posibilidad de que me muera en 10 años es 30%, y tengo una reducción interesante de 2 milimoles, 80 miligramos, tendré una reducción absoluta tremendamente importante. ¿Qué me quiere decir esto? A mayor riesgo que yo tenga, mayor será mi beneficio. Eso no significa que si yo tengo menos riesgo no me voy a beneficiar. Igual me voy a beneficiar, pero el sujeto que tiene mucho riesgo es el sujeto que debe ser reducido drásticamente, intensivamente. Y el diabético, como ya dijimos, no se escapa a esa categoría. El diabético es un paciente a priori de riesgo incrementado. Es una cosa importante, vean ustedes que la tasa, la reducción de absoluta de eventos vasculares mayores, infartos, strokes y mortalidad se ven notablemente impactados. Es una fortaleza que tampoco cumplen todas las lipoproteínas actualmente conocidas. Y la tercera fortaleza es la gran inquietud que todos tenemos, la angustia. Si yo sé que me va a formar una placa, ¿podré yo reducir esa placa? Existe esa lámina creada en base a estudios propiamente clínicos y angiográficos y con tomografía y resonancia, donde se ve también una curva más o menos lineal. Reducciones importantes de LDL, lograr la meta que estamos buscando, el LDL mágico, lo mejor que yo pueda hacer con este paciente diabético, llevará a una reducción porcentual del volumen. O sea, sí es posible. Antes éramos un poco incrédulos porque no había mucha evidencia, pero hoy la evidencia es muy sólida, con estudios muy sofisticados que incluyen resonancia o tomografía, se ve una reducción de ese volumen, de esa carga inflamatoria del punto de vista cuantitativamente en proporción al LDL logrado. Sé que son mensajes muy importantes. Logremos el LDL, reduce eventos. Logramos el LDL meta, reducimos el riesgo. Logramos el LDL meta, podemos frenar la progresión a aterosclerosis. Bueno, pero el mundo no es maravilloso, siempre tiene sus bemoles y no todo es tan bonito como yo lo estoy planteando, porque sería la maravilla. Y hay debilidades porque hay que reconocerlas. Primera debilidad es que notablemente no está exenta de eventos adversos. Felizmente no son muy frecuentes, pero sí pueden haber síntomas musculares, puede haber diabetes de nuevo en caso de que no sea diabético, evidentemente hay sintomatología hepática o pruebas hepáticas alteradas y por ahí se describen algunos casos de proteinuria. Lo que no está claramente demostrado son estos otros eventos y en eso hay una discusión abierta, pero digamos que hay que tener alerta sobre los efectos colaterales en general. La segunda debilidad interesante es esta que ustedes ven acá. Lamentablemente, justamente la población que estamos discutiendo en esta tarde
es una población que es un predictor independiente de un pobre control de LDL. ¿Qué significa esto? Los diabéticos son un desafío. Lograr el LDL meta en un diabético no es muy sencillo, es trabajoso, demanda mucho interés, mucha terapia efectiva y comprobarlo, no asumir, no pensar, no adivinar, sino demostrar que he logrado ese LDL meta, porque justamente su condición de diabético lo hace extremadamente más exigente. La tercera debilidad interesante que hay que plantearla claramente es que no solamente está centralizado en el LDL. Es cierto, es nuestra primera tarea, pero hablamos de un riesgo cardiovascular residual. ¿Qué significa eso? Hay otros componentes tremendamente malignos, la carga inflamatoria, el riesgo residual trombótico y el mismo riesgo residual metabólico, que incluye otras partículas lipoproteínicas, otros trastornos diglicémicos que también dan mortalidad y morbilidad. Es decir, nuestra tarea de LDL ya es trabajosa, debemos cumplirla, sí es posible lograrla, pero ahí no queda el cuento porque hay un riesgo residual que tenemos que estar atentos a eso y comprobar si estamos haciendo bien la tarea completa o no. Un cuarto punto importante, y esto va en relación con lo anterior, es que hay un segundo personaje dentro de esta carga lipídica. Toda esta basura heterogénica, toda esta cantidad de lipoproteínas se ve representado con este parámetro llamado el no HDL. Entonces, si la tarea es LDL, cumplamos ese LDL meta, pero acto seguido busquemos si es que tenemos la certeza de que el no HDL también está en rango adecuado y en nivel meta, porque es el siguiente parámetro importantísimo, un no HDL que es muy fácil calcular, no cuesta más, sencillamente es una reducción, una resta entre colesterol menos HDL y ahí obtienen ustedes y simboliza toda esa carga lipídica. Pero para malograr más la película, lamentablemente tampoco está ahí toda la solución. Hay más evidencias. El diabético es toda una caja de Pandora, propiamente como ustedes ven acá. Tiene una serie de partículas lipoproteínicas derivadas de su producción, catabolismo, una serie de condiciones que hacen que su perfil lipídico sea extremadamente desafiante. Esa lámina es la más actualizada que les puedo traer de 2020, donde se muestran todas las anormalidades lipídicas típicas de la dislipidemia diabética, característica del paciente diabético, donde evidentemente están los triglicéridos, LDL pequeña y densa, HDL y las apolipoproteínas, además de los lípidos glicados y oxidados. Como ustedes ven, la tarea es importante, es enorme y tenemos que estar alertas a tratar de cumplirlo lo mejor posible. Esto, como ejemplos, les puedo mostrar aquí 3 láminas clásicas. Ustedes ven acá lo que pasa con los triglicéridos. Está comprobado indiscutiblemente que triglicéridos, llámese en ayunas o no ayunas, van de la mano a mayor niveles de ellos, van de la mano con más riesgo cardiovascular. Ya no discutamos eso. La otra discusión es con qué lo bajo y si logro bajar eventos. Esa es otra discusión. Pero la discusión del punto de vista de que yo tengo más riesgo con más triglicéridos, no hay duda. Y en el diabético está sobremanera expresado, incluyendo con datos de mortalidad. El siguiente elemento, basado en un metaanálisis gigantesco que fue publicado hace un buen tiempo, es ApoB. ApoB es una de las partículas más heterogénicas que ustedes puedan imaginar, y si yo quisiera asegurar que mi paciente frene en algo este riesgo cardiovascular, debería lograr, si se puede, un ApoB inferior a 50 miligramos por decilitro, porque tener ese valor va de la mano con reducción de eventos cardiovasculares indiscutiblemente. Por eso es una partícula ya reconocida como uno de los metas, uno de los grandes desafíos en lo que significa carga lipídica en el diabético. Y uno de los grandes personajes, probablemente en los próximos 5 años, esténse atentos a esto, porque es una lámina bastante reciente, de lo que puede significar la lipoproteína A. Lipoproteína A va a ser el nuevo agente, probablemente el nuevo LDL, patogénicamente hablando y de punto de vista de riesgo cardiovascular, que va a tener que hablarse mucho más. Hoy por hoy no tenemos terapia extremadamente efectiva para reducirlo. Felizmente, al parecer, no es muy prevalente. Acá nosotros participamos en un mega ensayo internacional al respecto. Probablemente esté entre un 20-30% su incremento en nuestra población. No lo sabemos con exactitud, pero hay que estar atentos hasta esta información que tenemos. Entonces, el mensaje acá es meta de LDL sin lugar a dudas, meta de HDL sin lugar a dudas, y comenzar a trabajar sobre las otras partículas. Pero tenemos 2 tareas, tienen ustedes 2 tareas en su consultorio que no hay miramiento, sin misericordia, deben ser reducidos porque sabemos que eso ya le va a ayudar a nuestro paciente. Pero somos conscientes que no es suficiente porque hay mucho más y es mucho más complejo de lo que ustedes pueden imaginar. Pero hay un elemento crucial para tomar decisiones. Hay una estrategia crucial y es una de las que
tiene que ver mucho con muchas guías, con muchas opiniones, con muchos consensos y con muchos otros tipos de estrategias, que se llama la estratificación de riesgo, que parece una cosa sencilla, pero no lo es tanto. Sin embargo, sí tiene una característica que es indispensable. Todos debemos saber estratificar a nuestros pacientes, y mayor razón al diabético, y hay muchas guías que no, mentalmente no se llega a un consenso en todo el mundo. Ojalá pudiéramos llegar a un consenso en nuestro país, sería interesantísimo. Le dejo la tarea para las sociedades importantísimas que tienen que ver con diabetes, medicina interna, incluyendo cardiología. La primera cosa importante desde el punto de vista de estrategia son estas primeras láminas. Como les muestro acá, yo partidariamente de repente tengo un conflicto de interés por cariño o por sentir práctica el asunto. A mí me parece que las guías europeas son extremadamente prácticas al respecto y me resumen muy bien la tarea. Fueron publicadas hace muy poco, lo que puede significar estratificar al diabético. Y eso sí, la primera norma, y yo la entiendo perfectamente, no siendo endocrinólogo, para mí no existe diabético de bajo riesgo. Todos los diabéticos arrancan con un moderado riesgo para arriba y son clasificados desde este punto de vista, clínico. Paciente diabético con alto riesgo son aquellos diabéticos ya de 10 años. Diabético que tenga más de 10 años, por favor, no piensen que es un paciente sencillo. Ya es un diabético que demanda mucho más interés, extremadamente más exigente porque ya significa un riesgo incrementado. Y paciente de muy alto riesgo, aquel paciente diabético que obviamente ya tiene enfermedad cardiovascular establecida. No olviden el detalle que les mostré temprano. 1 de cada 3 de esos diabéticos ya tiene enfermedad aterosclerótica, por lo tanto entra en ese capítulo y esta lámina no sería como ese triángulo, la punta tan chiquita, sería más importante, de repente una tercera parte de toda la población diabética. Habrá que hacer más estudios y estudios propiamente locales para saber cuántos de nuestros diabéticos tienen enfermedad establecida. Y lo interesante de esta filosofía, de este paradigma europeo, es que ya deja de lado prevención primaria o secundaria, porque muy alto riesgo también son los diabéticos que tengan al menos 3 factores mayores. Diabético, fumador, gordito, hipertenso. Ese sujeto es un diabético de muy alto riesgo, independiente que haya tenido eventos o no. Entonces, esta es una manera práctica, rápida y no tan compleja de estratificar el riesgo, y ya ustedes verán por qué me interesa ser clarísimo y contundente en mi categoría de riesgo. ACE es una de las escuelas americanas que también da énfasis, tiene una clasificación un poco más engorrosa, clasifica mucho más categorías, extremo, muy alto, alto, moderado de riesgo, y se ha resaltado en rojo lo que tiene que ver con el diabético. Y efectivamente coinciden, para ellos el diabético empieza desde alto riesgo para arriba, evidentemente un diabético más aún si tiene factores de riesgo involucrados, al menos uno, y si evidentemente tiene una enfermedad instalada aterosclerótica, ya es un paciente de riesgo extremo según la categoría. Entonces ahí comienza un poco el divorcio de hablar el mismo lenguaje. Yo diría de que seamos muy prácticos. Paciente diabético no hay de bajo riesgo, empieza de moderado para arriba y sean muy cautelosos en la cantidad de factores de riesgo que tenga su paciente diabético para poder clasificarlo adecuadamente. Esta estrategia es extremadamente importante porque les va a permitir a ustedes tomar decisiones. Si en esto se equivocan, se van a equivocar en lo que pueda significar sus metas y sus objetivos. Y de ahí viene el segundo capítulo. Si yo estratifico bien, tendré claro en mi cabeza a dónde apunto, hacia dónde me voy. Y efectivamente, nuevamente la escuela europea es muy clara. Si yo tengo un paciente de muy alto riesgo, debo llevar a un LDL lo más bajo posible, y esto se ha establecido alrededor de 55 miligramos por decilitro. Si mi paciente es de bajo riesgo, tendré 116, pero yo no entro ahí con el diabético, y el diabético tendrá que manejarse entre 100 a 55 de LDL miligramos por decilitro. Ese es su valor. Y un punto de acotación: en caso de que su paciente diabético esté haciendo eventos recurrentes, hizo un stroke, hizo un evento periférico, un pie diabético, hizo un infarto, ese sujeto está haciendo eventos recurrentes, debe tener un LDL aún mucho más bajo, probablemente menos de 40. De manera tal que esa tablita ha sido modificada. La 2016 de la Escuela Europea tenía unos niveles, como ustedes ven acá en su lámina, pero hoy, que está resaltado en rojo, digamos que estrategias apuntan a que si mi paciente es de muy alto riesgo, siendo diabético, busquen, intenten y logren ese LDL menos de 55. Si cae en alto riesgo, menos de 70. Si paciente es moderado riesgo, menos de 100. No más allá de eso. No permitan que el LDL esté por arriba de 100. Y como les mencionaba, gracias a esa lámina del doctor Roca, el 70% de la población que él examinó, de casi 600 diabéticos, tenían LDL más arriba de 100. O sea, todos nuestros pacientes tendrían que estar en esta categoría muy importante y una tremenda tarea en general. Esto ha sido un poquito mejorado, la escuela misma europea, pero ya no para los diabéticos, sino en general.
también es consciente de que tenemos metas del no HDL y efectivamente ligado a mi categoría de riesgo, el no HDL va de la mano con el LDL y es una regla muy práctica para entender. El no HDL debe ser 30 puntos de diferencia con respecto al LDL. Es decir, si yo tengo un LDL meta de 55, mi no HDL es 85. Si tengo LDL de meta de 100, mi no HDL permitido es 130, no más. 30 puntos y ahí se acaba la discusión. Es muy fácil de recordar y muy fácil de hacer y el reto es lograrlo. Pero ya instala, también coloca parámetros de ApoB, gran desafío, menos de 65 idealmente, y de triglicéridos que si bien no hay meta, pero sí hay un valor que a mí me gustaría que todos tuviéramos, que es por debajo de 150 en ayunas propiamente. La misma escuela americana ACE, y no pongo a la de ADA a propósito, porque ADA es un poco más, digamos, conservadora, permite un LD 70, para el diabético no se permite eso cuando los pacientes de alto riesgo, y vean ustedes, coincide en lo que significa un paciente de riesgo extremo. Un paciente de riesgo extremo, diabético con evento, debe efectivamente tener menos LDL. Y esto aporta dos temas más, ApoB nuevamente y triglicéridos. O sea, coinciden con que son dos de las partículas que ya debemos tener que mirarlas con recelo, porque son dos partículas que dan mucho problema y mucho riesgo residual. Entonces, la tarea en consultorio es LDL meta, no HDL meta. Y también fíjese en los triglicéridos. Yo sé que ApoB es caro, pero triglicéridos no es caro poder tenerlo en cuenta y dosarlo. ApoB, si lo logran medir, en buena hora, pero por lo menos tienen ya 3 tareas importantes a hacer en el día a día de sus consultorios. ¿Qué estrategias tenemos hoy por hoy vigentes, según las evidencias, para poder manejar esta tremenda trifulca y este tremendo enredo, esta tremenda ensalada de carga lipídica en este momento? La primera cosa importante es que hay un historial de 3 décadas. Usted tiene acá el conglomerado de todos los estudios clínicos ya escritos, ya reportados, ya publicados, y si no estamos vivos para el 2022, a como vamos, es un poco una cosa incierta, al 2026 tendremos noticias de 2 estrategias más hipolipemiantes interesantes, pero que no tienen desenlaces todavía comprobados. Están trabajándose para casos mucho más refractarios. Pero hoy tenemos mucha información sobre 3 estrategias que hoy siguen vigentes en nuestro medio. Una de ellas, obviamente, estatinas, no hay lugar a duda poder desplazarlas, no se habla de desplazarlas. En este momento tenemos esta estrategia pilar, una que le hace una competencia en forma interesante, ya tiene una evolución impresionante en los últimos años, como vamos a mostrar alguna literatura al respecto, como es la inhibición dual, y evidentemente la más potente que hay, que son los señores de PCSK9, que estamos esperando que lleguen. Desafortunadamente, por cuestiones de pandemia, no pudo llegar propiamente, pero digamos que no va a haber mucho diferencia de tiempo en que lleguen, pero evidentemente están bajo casos muy específicos y digamos, muy bien indicados. 2 estrategias que tienen que estar ustedes alerta en los siguientes años, como el ácido bempedoico y inclisiran, son 2 estrategias interesantes con sofisticados mecanismos, como ustedes ven acá, a nivel de acetilcoenzima A o a nivel de mRNA, pero que están dispuestos para casos en que tengamos un fracaso y no estamos funcionando con lo que tenemos a la mano. Todavía no tenemos desenlaces aprobados, así que no tenemos muchas cosas que decir con respecto a esto. El segundo punto importante es ya comenzar a discutir cada una de las estrategias en forma resumida, porque no tenemos mucho tiempo. Las estatinas están probadas en su eficacia. Estos son estudios de prevención primaria en diabéticos, propiamente, específicamente como subestudios, donde se demuestra que la reducción va de la mano con reducción de eventos. Observen ustedes la reducción de LDL, 30-40%, va de la mano con reducción absoluta, 4%, 6%, y relativa, 30-35%. Es inobjetable la eficacia. Y es así como se le considera como una estrategia altamente competitiva, igual que aspirina, igual que bajar la presión arterial, nutrición y estilo de vida en general. O sea, indiscutiblemente va de todas maneras como terapia en diabéticos tipo 2 en general y tipo 1 también, propiamente como estrategia. Lo interesante y lo que se ha aprendido ahora, y es una lámina ilustrativa al respecto, es que evidentemente conforme tengamos dosis más incrementadas, las llamadas terapias intensivas, con estatinas de alto poder, con alta capacidad hipolipemiante, tendremos mejores efectos. Pero no olviden que una estatina tiene una capacidad máxima, no puede reducir infinitamente. Dosis de alta dosis de estatinas tendrá una capacidad entre 50, no más allá de reducción de LDL. O sea, todo depende cuál es su meta, hacia dónde quieren apuntar ustedes para tomar la decisión. Y ahí viene una historia cortita de la inhibición dual. La inhibición dual fue conceptuada hace muchos años, hace el año 92, como sencillamente un complemento. Sin embargo, se dio una sorpresa en el 2014 cuando demostró claramente regresión de placa de mayor interés en pacientes diabéticos.
El cambio de volumen de placa fue interesante con este estudio, pequeño, pero fue cierto, en donde en pacientes expuestos a atorvastatina más ezetimibe demostró en 24 semanas reducir el volumen de la placa. Año después aparece un estudio japonés interesante en donde igualmente compite una estatina contra la misma estatina más inhibición dual y también reduce el volumen de la placa y previene la regresión. Entonces ya se demostró que no había solamente un complemento, no es que bajaba un poquito más el colesterol, sino que había también un impacto en la placa ateromatosa. Hasta que aparece Improve-It, nosotros tuvimos el privilegio de participar en Improve-It, un estudio muy largo, muy cansador si se quiere, pero fue interesante, el New England en 2015, donde hubo una reducción obviamente mayor de LDL, pero también acompañado de desenlaces. Para entonces se le criticaba mucho a la inhibición dual que no iba a menores desenlaces, lo cual era incierto, pero cuando aparece Improve-It no había nada que discutir, que sí había menos eventos, propiamente con esta inhibición dual. 3 años después se publica el estudio en los diabéticos, y notable, interesante lo que se con diabéticos. La inhibición dual fue extremadamente mucho más apetitosa, mucho más impactante en diabéticos. Una cosa realmente interesante y digna de ser resaltada. Más recientemente, ya como la última información también fascinante, es lo que puede significar ezetimiba sola, puramente ezetimiba, este agente que inhibe la absorción de LDL o de colesterol, hecho en adultos mayores y de manera sorprendente, un estudio japonés un poco atrevido, pero se hizo un grupo control, un grupo con ezetimiba se redujo eventos. O sea que ya no solamente es un inhibidor de absorción y que baja LDL, sino que además tiene efecto directo sobre desenlaces. Con esto se cerró el capítulo y hoy se le considera como estrategia indudablemente competitiva. Los señores de PCSK9 no tenemos mucho que decir en este momento porque no es la charla evidentemente, pero no hay duda que son muy potentes, ya está demostrado su eficacia, se reservan para casos extremadamente refractarios. Cuando yo no logro mi LDL, he hecho todo lo posible o mi paciente no tolera la estatina, tengo una herramienta todavía y que me logra bajar notablemente los LDL, y ustedes ven acá la reducción de LDL que logra, 30 de LDL, 50 de LDL fácilmente, acompañada de reducción de eventos, sin lugar a dudas en general. Y en diabéticos, hoy por hoy se ha publicado hace muy poco, en abril del 2019 se publicaron justamente en pacientes diabéticos y también está dando mucho que hablar. En pacientes diabéticos sí están mostrando, estando con estatinas a dosis máxima y no logrando el LDL, se le agrega esta terapia como evolocumab y evolocumab logra bajar mucho más el LDL a lo que yo quiero y a lo que necesito. Otros agentes, y lo he puesto digamos que como orden de admiración porque son dos cosas que están mucho que hablar. Los fibratos siempre han sido cuestionados, sabemos que es lo que tenemos para manejar triglicéridos de manera común, los reducen, pero no había y no hay una evidencia contundente de reducción de eventos. Solamente hay 2 estudios clásicos, uno muy antiguo como BAHIT y un estudio mucho más reciente como ACCORD de hace de 5 años de seguimiento, donde en subgrupos lograron bajar desenlaces cardiovasculares los fibratos. Sin embargo, lo más trascendente, lo que fue una cosa extremadamente interesante, fueron los omega 3. En el JAMA del 2018 se hizo un metaanálisis donde aparentemente fue frustrante la información porque al parecer los omega 3 convencionales no había beneficio en desenlaces. Pero rápidamente, al año siguiente, Deepak Bhatt impresiona y hace contundente corrección de esto y desarrolla un ensayo clínico llamado REDUCE-IT. REDUCE-IT es un ensayo clínico basado en EPAs, en omega 3, pero altamente purificados. Son altamente estables, que es en realidad la icosapen etil o el etil de icosapen, un EPA muy modificado, y se hizo un ensayo clínico en prevención secundaria y en diabético con factores de riesgo. Lo impresionante es que no tenían triglicéridos muy altos, alrededor de 200, el LDL era en 75, pero lo impresionante fue la reducción de eventos. Es la primera evidencia de que esta estrategia, no estatina, no inhibición dual, no inhibidor de PCSK9, lograba bajar desenlaces. Una cosa impresionante, mucho más que evidentemente un fibrato. Y hoy por hoy se le considera un estándar de tratamiento para prevención secundaria en general. Entonces, ya para no pasarnos de la hora, tenemos que acabar con las conclusiones y los mensajes fundamentales en esta reunión y espero que les pueda servir en su consultorio. Primera conclusión y primera tarea en su consultorio, estratificación de riesgo. No olviden, enfrenten a un diabético, lo van a tener que enfrentar, les guste o no, y 1 de cada 3 va a ser enfermedad establecida. Cuidado con eso, o sea, de los más serios, los más malos, los más peligrosos. Piensen en que tiene una placa. Ustedes pueden hacer una clasificación como prevención primaria o secundaria. Si son, digamos que muy conservadores, pueden decir, sí, yo clasifico en prevención secundaria y primaria. Si mi paciente tiene un evento,
propiamente secundaria. Si es primaria, es que no ha tenido evento. ¿Cuál es la diferencia? Que en el primario tendré un poquito más de tiempo, en el secundaria ataco intensivamente. Pero hay otras clasificaciones útiles propiamente para esto, y es la presencia o no de factores de riesgo. Está claro de que un diabético, a medida que tenga 1, 2, 3 factores de riesgo, está clasificado como altísimo. Esta es una bibliografía del año 93, observen el detalle. Estamos hablando de 30, 40 años. Sin embargo, esta información la toma la Comunidad Europea y la toma en su guía y dice claramente que hay que tomar en cuenta esos factores de riesgo. Si tienen sofisticaciones a la mano, un score de calcio les puede ayudar propiamente en caso de que tengan duda. Me parece que es un diabético no tanto riesgo. Hagan un score de calcio y si sale un score de calcio alto, por arriba de 0, cuidado con ese diabético que debe ser un paciente de mucho más riesgo que ustedes pueden imaginar y busquen la enfermedad aterosclerótica. De cualquier manera, de manera práctica, aterricemos. La guía europea es muy clara. No hay paciente de bajo riesgo, moderado riesgo para arriba y eso va de la mano con la meta, propiamente. Mi segunda conclusión va de la mano con la primera. Es decir, yo sé que el LDL tiene un rol causal, no hay discusión. Lo defienden la epidemiología, lo defienden los estudios randomizados, mendelianos, genéticos, estudios clínicos randomizados, estudios en animales, y no hay duda de eso, que tiene un rol causal en este problema aterosclerótico y de eventos coronarios. Por eso es que las guías lo reconocen como primera meta, y es la primera meta que debo cumplir. Si yo no logro la meta con estatinas de máxima potencia, rápidamente debo cambiar mi curva y esto debe ser agregado con ezetimiba prontamente, con inicio, o puedo hacerlo rápidamente porque pienso que no va a bajar con estatina. Hay que ser con un juicio clínico y un juicio muy honesto si lo voy a lograr o no voy a lograr la meta. No es cuestión de ir a correr la carrera si yo sé que voy a perder propiamente. Si no lograra esta meta con una inhibición dual, bueno, si lo logro, en buena hora, sigo mi seguimiento de rutina, pero si no lo logro, tendremos algún día inhibidores de PCSK9. Felizmente es un grupo pequeñísimo. Ya con estatina y con inhibición dual debería tener el mayor grupo de pacientes diabéticos controlados en forma efectiva. Y el riesgo residual, mi tercera conclusión, no olvidemos, hay que ser muy honestos, hay un riesgo residual. Por más que yo dé terapia estatínica e inhibición dual efectiva, hay un gran grupo de pacientes que se quedarán desprotegidos. No olviden esta imagen, nosotros tenemos una triada heterogénica típica, triglicéridos altos, HL bajo, obesidad, etcétera, y todo eso hace más riesgo cardiovascular. Lo que estamos haciendo énfasis, honestamente, en esta discusión es mucho sobre el LDL. Sabemos que el LDL es el malo de la película, pero así yo tenga éxito en mi LDL, solamente voy a reducir 30-50%. Debajo de ese apunte del iceberg hay un riesgo residual lipídico con muchas fracciones e inflamatorio. Y mi cuarta conclusión hoy por hoy es que hay dos estrategias importantes a tener en cuenta. Uno, esta EPA muy sofisticada, altamente soluble y propiamente muy sintetizada y de mucha especificidad y de mucha potencia, y los fibratos. ¿Cuál es la verdad de esto? Hay una discrepancia entre guías. Si tengo triglicéridos altos, actúen como si tengo, y hay una escuela dividida al respecto. Si están no tan altos, piensen en prevención cardiovascular. Si sus triglicéridos están por arriba de 10 milimoles, más arriba de 885 miligramos por decilitro, otras escuelas dicen por arriba de 500 miligramos por decilitro, piensen en prevención de hiperkeratitis y deben dar fibratos sin lugar a dudas. Pero este paciente ya con triglicéridos elevados deben estar pensando de que tiene que ser protegido probablemente con omega 3 y con este último agente que les he mencionado. Y en general, este es un documento muy reciente, lo que puede significar manejo de pacientes diabéticos con enfermedad coronaria, en donde aparte de todo lo que sabemos, estatinas, inhibición dual, PCSK9, ya se considera prevención secundaria, diabéticos de alto riesgo, tener en cuenta etil y cosapen, que como les digo, es un omega 3 muy sofisticado, basado en el Reducit y que tiene un impacto clínico en general. Finalmente, mi último mensaje es claramente que el diabético es como una caja de Pandora. Puede haber muchas sorpresas, puede haber muchas cosas, es cuestión de buscarlas. Tengan mucho cuidado, no se confíen con el diabético porque tiene muchas cosas que descubrir. Y en ese sentido tienen que estar muy reflexivos, tener muchas cosas claras al respecto, cosas prácticas y lo que debo imponerme rápidamente para protegerlo con la finalidad de que no haga eventos cardiovasculares. Finalmente es mi juicio clínico y mi sentido común el que me va a guiar cuál es la mejor conducta. Habrá muchas guías, de pronto me dan mensajes contrapuestos, pero para eso están ustedes que tengan mucho juicio clínico y mucho sentido común para poder decidir
cuál es la mejor vía y el mejor camino, que lo que nos interesa es proteger a nuestros pacientes diabéticos, que sabemos que a priori son pacientes de riesgo incrementado y están en riesgo de morir o de hacer eventos cardiovasculares. No olvidemos, la primera causa de muerte para ellos sigue siendo eventos vasculares en general. Muchas gracias por su atención y estamos prestos a cualquier tema de discusión. Y nuevamente gracias a los auspiciadores. Muchísimas gracias, doctor Medina.